Bueno, habíamos hablado entonces el jueves sobre la composición del sistema, la arquitectura general del sistema. Vimos unos ejemplos de cómo se puede armar lo que es una visión básicamente de todos los componentes del sistema en un único diagrama. E hicimos un ejemplo donde vimos cómo podemos identificar actores, componentes, las partes que van a ser integrales del sistema, los puntos de contacto con los actores, y las relaciones que pueden llegar a haber entre los distintos componentes del sistema, ¿sí? Hicimos un ejemplo, de hecho este ejemplo lo voy a estar subiendo a la página de Moodle Cloud para que la puedan acceder, pero la idea de esto es justamente empezar a elaborar un diagrama de una arquitectura general, una vista de pájaro, básicamente de todo el sistema, de los proyectos que ustedes están haciendo. Después hablamos de lo que son los requerimientos del sistema, ¿sí? Y empezamos a ver qué es un requerimiento. Usamos tres pequeños ejemplos donde pudimos ver que son básicamente sentencias o oraciones cortas que describen cosas muy puntuales que el sistema tiene que cumplir o tiene que alcanzar, ¿sí? Dentro de los requerimientos vimos que tienen ciertas características y las más importantes, si bien en algunas otras partes de la literatura van a encontrar otras variantes, es que un requerimiento tiene que ser consistente, es decir, no tienen que contradecirse entre ellos, conciso, básicamente tiene que ser relativamente corto, porque si hago un requerimiento de digamos, una página, realmente voy a ver que lo voy a tener que empezar a quebrar en varios requerimientos distintos, para que realmente sea algo alcanzable y entendible. Descriptivo tiene básicamente que indicarme qué es lo que se tiene que cumplir, qué es lo que el sistema tiene que cumplir, o el negocio mismo, si estamos hablando de una regla de negocio. Tiene que ser alcanzable, cosas que pueda cumplir dentro del sistema, y lo tengo que poder verificar, básicamente, cuando llego al proceso de testing, tengo que poder justamente ejecutar una prueba sobre eso para demostrar que efectivamente se alcanzó. Estas son justamente las características más importantes de un requerimiento. Una de las clasificaciones más básicas de requerimiento que vamos a encontrar es cualitativos y cuantitativos. Cualitativos se refieren justamente a ciertas cualidades del sistema, ¿sí? En algunos casos también los asocian con requisitos de calidad. Y cuantitativos son cosas que realmente puedo contabilizar y puedo de alguna manera medir, ¿sí? Para el cumplimiento. Los más volcados del lado de requerimientos del sistema suelen ser de este tipo, pero realmente cualquiera de los dos pueden estar presentes como requerimientos y eventualmente los podemos traducir a lo que son los requerimientos del sistema. Una clasificación que me parece más útil son requerimientos no funcionales. Muchas veces esto se refiere a cuestiones de documentación, quizás algún tema de infraestructura que excede al sistema de software que estamos haciendo, que tiene que cumplir dentro de un proyecto, y reglas después de tipo funcional, que esto muchas veces se pueden asociar a reglas de negocio, que me dicen cómo el sistema tiene que funcionar para funcionar a par del negocio, en definitiva, ¿sí? Que es más que nada lo más importante en este momento, en lo que estamos viendo en la materia. Y después tenemos ya de sistema o técnico, que pueden ser, a su vez, las puedo heredar de otros sistemas, pueden ser externas, es decir, cuando me estoy ligando a otro sistema tengo que cumplir con ciertas cosas, o propias, ¿sí? Después hablamos un poquito de dónde surgen los requerimientos. Y esto considerando los proyectos que ustedes están llevando a cabo, la fuente principal para ustedes va a ser su propia reflexión, pero existen ciertas técnicas para poder relevar los requerimientos que se usan de acuerdo al tipo de enfoque del proyecto. O sea, si es un proyecto, un producto o un sistema que yo esté desarrollando para un cliente externo, internamente para vender a futuro, es decir, sin un cliente inmediato, pero quizás buscando mercado. Entonces, con esto yo tengo ciertas herramientas para poder relevar estos requerimientos. Tengo las entrevistas, ¿sí? Que
Esta la puedo usar realmente tanto para sistemas que estoy trabajando en forma directa con un cliente, como sistemas que estoy desarrollando para algún tipo de cliente que todavía quizás no es directo, pero podría empezar a entrevistarme con clientes que podrían llegar a estar interesados. Y la idea es entender el negocio, entender qué es lo que necesito para un sistema de cualquier tipo que ellos usen y empezar a traducir esas necesidades que ellos me van comunicando en requerimientos. Una bastante similar, pero que se suele hacer con un cliente específico con el que uno está trabajando en un proyecto, es el taller de trabajo. Los talleres de trabajo son, bueno, mucho más complejos, es trabajo intensivo, se suele uno estar reunido con varios representantes de distintas áreas de la empresa cliente, y se discuten flujos, procesos, realmente es realmente un taller donde uno se pone a trabajar en qué clase de sistema hay. Y de ahí yo empiezo a derivar distintos tipos de requerimientos que después los clasificaré. En la mayoría de los casos, las reglas de negocio las podemos llegar a sacar en este tipo de reglamento. Después, otra es simplemente documentación que nos haya brindado el cliente, directamente la lista de requerimientos que tienen, a veces las licitaciones, si estamos hablando de trabajar en un sistema de tipo público, o incluso algún contrato que haya eventualmente. Después, la tormenta de ideas, esto ya es algo más propio para desarrollo interno para uno mismo, es empezar a tirar ideas de qué es lo que necesitaría un sistema X para poder funcionar, ¿sí? Y cada una de esas ideas, primero las anoto, después voy descartando las que realmente no me sirvan y voy trazando requerimientos de esa manera. Otra es un muestreo, tomo un pequeño grupo de clientes potenciales, hago una comprensión o un estudio de qué es lo que necesitan para cierta necesidad que quiero suplir y desarrollo un sistema en base a los requerimientos que surgen de ese muestreo. A veces es un poco arriesgado porque el muestreo, si no está bien hecho, puede no ser representativo y al no ser representativo podemos estar desarrollando algo que realmente no tiene mucho público. Después, bueno, investigación directa, esto ya tenemos una idea muy clara de qué sistema queremos hacer, vemos tipos de competidores, vemos necesidades de clientes de las cuales podemos acceder y hacemos con todo esto un grupo de requerimientos nuevos quizás para nosotros, quizás derivados de sistemas competidores, buscando dónde podemos mejorarlo, por supuesto, que es básicamente una de las formas de resolver esto. Posteriormente otro es observación, a diferencia del muestreo, no tomo un grupo de personas, sino que voy observando una necesidad que surge, tengo que hacerlo muy a conciencia, con mucha tranquilidad, mucho cuidado, ir viendo qué es lo que se necesita para una necesidad específica. La diferencia con muestreo es, el muestreo yo muchas veces lo enfoco más sobre el cliente, cuando la observación la enfoco más sobre la necesidad, ¿sí? Honestamente, la observación es quizás el método más arriesgado para obtener requerimientos específicos, requerimientos significativos, pero se usan. Después, el juicio de expertos, esto tiene sus ventajas porque es probable que tengamos requerimientos realmente precisos, realmente que puedo traducirlos al sistema de forma inmediata y puedo empezar a trabajar, pero corro el riesgo de el efecto torre de marfil, donde el experto está alejado realmente de la necesidad del usuario, con lo cual tengo que tener eso en cuenta. En realidad, cuando uno hace un sistema de cero y lo está haciendo con cierto nivel de recursos, uno no usa un solo método. Generalmente usa uno, dos y los trata de esa manera para sincronizar, para suplir los defectos que tenga uno. Por ejemplo, si uso el juicio de expertos, por ahí usaría un muestreo para también tener ese input de ese otro lado. Una idea, ¿sí? Bien. Una cosa importante a tener en cuenta cuando empiezo a relevar requerimientos es pensar en el tipo de requerimiento, en el tipo de sistema, perdón, con el que estoy trabajando. Porque si tengo un sistema que es una startup, un sistema que recién estoy creando de cero, quizás el trabajo va a ser mucho más intenso, voy a tener quizás
que pasar por varios procesos para relevar los requerimientos y voy a tener que refinar mucho más eventualmente. En cambio, cuando los sistemas ya están en funcionamiento, si es de plataforma propia y tengo que hacer alguna customización para un cliente posterior, y ahí voy a tener ya un set de requerimientos que me van a dar dado por la plataforma y sobre eso crear digamos lo que es la customización en sí, que van a ser un pequeño grupo de requerimientos nuevos. Si la plataforma es heredada, lo ideal sería conseguir los requerimientos originales con los que se trabajó para hacer lo mismo. Y en la plataforma múltiple o híbrida voy a tener algunas cosas que voy a tener requerimientos míos, requerimientos heredados de otros sistemas y lo que tenga que trabajar a futuro para customizar. Con lo cual el trabajo varía bastante de acuerdo a qué tipo de sistema tengo, ¿sí? Lo ideal suele ser plataforma propia porque entonces tengo acceso a mis propios requerimientos, conozco mi sistema y obviamente los requerimientos sobre los cuales voy a trabajar van a ser muchos menos. Siempre y cuando, y esto se hace muchas veces cuando se trabaja con plataforma propia, es que la plataforma propia realmente supla muchos de los requerimientos que el cliente ya tiene y los que me falten son realmente pocos, ¿sí? Esa de hecho es la idea de la plataforma propia. Bien, respecto a qué hacemos después de que obtenemos los requerimientos del sistema, vamos a crear una matriz de requerimientos. La matriz de requerimientos básicamente me permite demostrar que voy cumpliendo o voy avanzando con el trabajo. Esto es muy importante, sobre todo como vimos en una de las clases, cuando estamos trabajando en proyectos Agile, que tenemos que tener mucha transparencia con el cliente para poder darle visibilidad de lo que está pasando. Esto es muy útil, ¿sí? Dar seguimiento y claridad, no solamente hacia afuera, también hacia adentro, si permite planificar. Voy viendo en qué etapa del proyecto voy sacando qué requerimientos, obviamente los tengo que clasificar, los tengo que priorizar y les tengo que dar un cierto grado de criticidad, ¿sí? Y finalmente los requerimientos generalmente los vuelco en una herramienta que está justamente dedicada a la administración de requerimientos, de la cual después de cada requerimiento voy a colgar o voy a unir lo que van a ser casos de uso o casos de usuario, dependiendo de qué sistema de desarrollo estoy usando o cómo lo voy a hacer, y así sucesivamente, ¿sí? La matriz en sí, lo que va a ser la matriz de requerimientos, generalmente le coloco un identificador de requerimiento, trato de clasificarlo, el tipo de requerimiento, en alguna forma que me resulte clara, por lo general requerimientos de negocio, de sistema, calidad, demostrables, y donde los requerimientos de negocio se refieren más a cómo funciona el negocio, el sistema es cómo el sistema va a cumplir, y de hecho los requerimientos de sistemas muchas veces son derivados de los de negocio, va a cumplir con los requerimientos del negocio, ¿sí? Los requerimientos de calidad suelen ser más bien una cuestión de demostración y demostrables, que por ahí no son necesariamente de calidad, por eso le hice la diferenciación, es cosas que voy a mostrar que el sistema tiene, ¿sí? Típico caso, quiero que tenga un servidor de X tipo, lo tengo que mostrar. Bien, después los clasifico también de acuerdo al contexto del sistema, si lo estoy haciendo en módulos, funcionalidades, procesos. Voy a tener, por ejemplo, como hablábamos el otro día, en el ejemplo de este sistema de streaming que hicimos para mostrar el gráfico de arquitectura. Vamos a tener requerimientos en ese caso que van a ser de servicio, requerimientos para la administración de cuentas de los usuarios, requerimientos para finanzas, requerimientos para cobros, requerimientos para la administración de contenidos, etcétera, 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 ¿sí? Como les decía, criticidad, qué tan crítico es el requerimiento para el sistema, es decir, si es algo que por ahí me lo bloquea. Prioridad, qué tan pronto lo necesito, ¿sí? Y eso es muy útil para el tema de la planificación a medida que los voy sacando o los voy empezando a trabajar sobre esos requerimientos. Obviamente, si no tiene un texto explicativo de qué es lo que hace, no me sirve, ¿sí? Y finalmente voy ligando las cosas correspondientes, casos de uso, historias, en algunos casos escenarios e incluso podemos llegar a tener epics o módulos funcionales completos dependiendo también de qué sistema de desarrollo se usa. Normalmente, y este es un ejemplo
no tan bueno. Voy a subir de hecho algún ejemplo un poco mejor, pero cuando se genera el reporte de las herramientas de administración suelen ser de requerimiento, ¿no? Herramientas de administración de requerimientos suelen ser tablas donde voy a poder ver y voy a poder empezar a ver la relación de con qué elemento de diseño y de desarrollo incluso lo estoy pudiendo ver, ¿sí? Después, la relación que vamos a ir viendo en matrices es muchas veces de los requerimientos funcionales a no funcionales. Vamos a ligarlos a requerimientos del sistema, básicamente diciendo cómo el sistema va a cumplir con los requerimientos funcionales y no funcionales. Y esos requerimientos del sistema van a estar colocados contra casos de uso o user stories o escenarios, en el caso de que sea Lean Development, para poder ver cómo voy a poder tracear el diseño y el desarrollo de esos de una punta hacia la otra. Es decir, voy a tener un cliente que me dio un requerimiento de negocios, una regla de negocios, y voy a poder decirle, bueno, esto lo voy a cumplir con el sistema así, acá está el detalle en el caso de uso, por ejemplo, este caso de uso, acá se hicieron las tareas de desarrollo y acá tengo los tests que me prueban que esto ya se está cumpliendo en el sistema. Por eso es importante también la relación en una matriz, ¿sí? Bien. Básicamente, esto es lo que vimos el día jueves pasado. Así que, bueno, espero que esto les sirva y los veo a la clase el jueves que viene.